¿Qué tal? Muy buenas noches. Estamos aquí otra vez en la Fuente del Bombillo, unas fuentes del bombillo que estoy haciendo con mucha ilusión y con mucho entusiasmo, porque dentro de poco ya estaremos en recta final de estas campañas electorales de este año. Y hoy vamos a hacer un programa un poco particular. Vamos a hablar, los han visto ya, con miembros de Gelaya, que nos entrevistaba aquí en la Fuente del Bombillo desde el final del 21, si mal no recuerdo, y vamos a hacer una especie de toque especial con la Administración. Y yo me explico. En la Fuente del Bombillo no solemos hablar de temas de política, aunque sí de Administración. Ya hemos hablado de turismo, por ejemplo. Pero como casi coincidimos con el final de una legislatura, sí viene bien hacer un balance, no en sí del Gobierno, sino un balance de la ecología. Porque en lo que a mí respecta, y es una opinión muy personal, a ver si mis invitados me acompañan o me discuten, ha cambiado un poco el ambiente ecológico en la ciudad. Me refiero a nuestras posturas, la de los medios de comunicación, la de los políticos, la de ustedes mismos. La única que no ha cambiado es la de ellos, la de Gelaya, que siempre ha sido la misma. Y a costa de, llevar lustros con el tema, pues al final les está funcionando el tema. Vamos, que todos somos ecológicos. Les voy a poner un ejemplo. Ahora no soportaríamos la caída de un árbol. Es más, sería noticia. Es más, ha sido noticia. Y esto no ocurría hace años. Así que vamos a analizar eso y también un poco, pues todos los éxitos y todos los deseos, que también que por soñar que no quede, con don Manuel Tapia y don Rosa González. Bienvenidos, otra vez, por cierto. Buenas noches, gracias. Y empezaría un poco este programa con el final de una película, y así se lo indico ya a mi compañero Paco Infante, que nos realiza, porque tiene las imágenes, de algo que ocurrió hace unas semanas, que fue noticia. Fue triste la noticia, pero estuvo bien que fuera noticia. Me refiero a la caída de aquellos famosos árboles del Tesorillo. Árboles que además yo personalmente les tenía cariño, porque el típico árbol donde cuando uno era quinceañero y iba allí a recoger, a acompañar o a quedar con compañeros que vivían en el Tesorillo, ya todos somos mayores, pues nada, nos poníamos debajo de los árboles, protegidos por el sol o protegidos por la lluvia, esperando, porque en aquel tiempo no teníamos, si alguien joven nos ve, no teníamos móviles y podíamos vivir, esperábamos a los compañeros y ya está. A ver, os he estado escuchando en estos días en las noticias. Aquellos árboles, la verdad es que les cayó la tormenta perfecta. Les vino una tormenta de 1000 demonios, que esas cosas pasan aquí y en cualquier sitio. Estaban dentro de una obra que ayudó a la caída. Estaban enfermos, por lo que vimos, bastante enfermos, cosa que me gustaría hablar. Y la verdad es que todos tuvimos suerte, porque cuando cayó encima de un coche, por medio metro no se lleva por delante de la conductora, cayó en la parte de atrás y no en la parte de delante. ¿Qué ha pasado con esos árboles? Porque, si mal no recuerdo, cayó uno y otro lo derribaron porque estaba a punto de... Los otros dos los empujaron. Pero yo estoy de acuerdo con que había una tormenta perfecta. Se conjugaron varios factores, algunos eran meteorológicos, pero todos todos sabíamos que teníamos una alerta amarilla de poniente, es decir, que eso estaba previsto. Pero se conjugaron otras cosas de muy mala gestión por parte de la Consejería de Medio Ambiente, que es lo terrorífico. Esos árboles en principio se iban a quitar, pero la protesta ciudadana consiguió que el consejero cambiara de opinión y decidió que no se iba a quitar ninguno. No sabemos si es que esa orden de que no se iba a quitar ninguno no llegó a la empresa que estaba haciendo la obra, porque lo cierto es que alrededor de ellos se hizo, con una retroexcavadora, se hizo una zanja de 1 metro de profundidad que cortó todas las raíces laterales. Y en vida ya se cae. Es decir, que si esos árboles se iban a morir, aunque hubiesen estado sanos, porque les cortaron todas las raíces laterales. Pero además les cortan las raíces laterales, tenemos una alerta amarilla y no los aseguran. ¿En qué cabeza cabe? ¿No? Con vientos de 90 kilómetros por hora, todas las raíces laterales cortadas. Es que era cuestión de tentar la suerte. Llegó el viento y lo tumbó. Pero no lo tumbó el viento, solo lo tumbó el viento, una zanja que se había hecho y la falta de que estuviera asegurado. Ahí es donde está la responsabilidad que nosotros creemos que es terrorífica por parte de quien sea, por parte de quien sea. No sabemos si es la empresa adjudicataria, la Consejería de Medio Ambiente o los dos. Pero esto debería investigarse y tendría que hallarse responsabilidades, porque hubo una persona que estuvo a punto de morir. Aparte de que se cayeron o perdimos 3 eucaliptos, a lo mejor los hubiéramos perdido de todas maneras, no lo sé, porque ni siquiera habían averiguado cómo estaban las raíces. Hay manera de averiguar cómo están las raíces con un escáner, no lo habían averiguado. Pero ya lo de menos son los 3 árboles, es que le pudo costar la vida a una persona. Y además es que llovía sobre mojado, porque hace unos meses en las calles
en el centro, cuando querían quitaron las jacarandas de Conde de Serrallo y Severo Ochoa, también dejaron al desnudo las raíces, también tuvimos un día de fuerte poniente y se cayeron varios de esos árboles. Lo que pasa es que esa calle estaba cortada al tráfico y no pilló a nadie, pero se cayeron varios, porque no los habían asegurado tampoco. Es decir, que aquí, hasta que no mate a alguien, no sé si esto tiene que seguir ocurriendo. Y, hombre, yo supongo que de esta habrán aprendido, ¿no? Pero no ha sido demasiado riesgo. Yo quiero recordar también Parque Lovera. Parque Lovera estaba cerrado cuando empezaron a caer árboles, porque empezaron a caer y han caído bastante. Y han sido por lo mismo. Ya lo denunciamos en su día, incluso con técnicos que nos decían que estaba pasando y que ellos no podían evitarlo. Entraron las retroexcavadoras por el Parque Lovera, entraron sesionando raíces de árboles centenarios. Primero murieron bastante espinos. Pero después vino el viento y ya los terminó de tumbar. Suerte que el Parque Lovera estaba cerrado por la obra. O sea, antecedentes había. En esto, encima, los eucaliptos pues con mucho más peso que un pino. Antecedentes había y no se aprende. Soy un neófito en el tema y me gustaría que me lo contarais en un aspecto. Estos árboles, los del Tosorillo, se han caído por todas las razones que hemos comentado. Recuerdo unos planos de un amigo mío, bueno, de un cámara, un compañero, y que podemos llamar imágenes de por dentro, de uno de los árboles que se cayeron o que tiraron. Y me atreví a decir que estaba enfermo. Entonces, claro, ¿cómo veis vosotros, si tenéis algún tipo de guía o una suposición, están nuestros árboles, los que todavía están, enfermos? Lo digo porque cuando están muy enfermos es difícil mantenerlos, es difícil curarlos, es difícil que no se caigan. Vale, bueno, yo te puedo decir dos cosas. Primero, que los ingenieros que hemos consultado, ingenieros agrónomos que entienden de esto, nos dicen que hoy en día es fácil con maquinaria saber si un árbol está enfermo por dentro o si está enferma sus raíces. Es fácil de ver y eso se tiene que decidir si un árbol está enfermo o no de esa manera, con un poco de profesionalidad, no a ojo. Y después, pues te puedo comentar que si lo que está enfermo de un árbol centenario es el interior, tenemos que aceptar que hay muchos árboles centenarios que están huecos y que por delante tienen muchos cientos de años más. O sea, muchas veces de lo que se libran es de la madera que no vale, que es de del interior del árbol, y simplemente pues lo que se conserva vivo es el exterior. Lo digo por pena, porque también perdimos una arboleda que hubiera sido la mejor de Melilla, creo yo, que era la arboleda de la entrada al parque forestal. Aquello era la granja agrícola. Sí, sí. Era una fila de unos 80 o más algarrobos. Muchos de ellos estaban huecos. Incluso un técnico nos lo comentó en su día. Dice, aquello se decidió, cuál se tiraba, cuál no, a martillazos. Dándonos un martillazo en el tronco y el que sonaba hueco se quitaba. Bueno, al final quitaron todos. Pero hoy en día hay maneras de dilucidar si ese árbol está seguro. Y claro, si está en el entorno urbano para no crear accidentes, sí, vemos factible que se quite. Si no está en un entorno urbano, ese árbol, aunque esté hueco, puede tener muchos cientos de años por delante. Comentaba con cierto optimismo al principio de este programa que yo creo que sí había un punto de inflexión en esta legislatura por parte de todos nosotros. De hecho, tenemos un montón de imágenes. Al buscar imágenes de vosotros, las que más tenemos son de todos los tipos de cursos, por decirlo de alguna manera, o campañas que hacéis de reforestación o de enseñanza a los más pequeños para que les guste lo verde. Pero sí hubo un punto de inflexión que fue poco tiempo antes de la entrevista que os hice hace más o menos hace casi año y medio, que fue aquel susto, aquel corte, que fue en el lateral del cuartel de Santiago. Mis padres viven cerca, recuerdo que una vez fui, estaba el lateral pues, con sus árboles de toda la vida, típico lateral de eso que ni pisas ni no pisas, pero está ahí. Y voy al día siguiente, paso y digo, algo no he visto que no encuentro, di la vuelta con el coche, porque sabía que algo no estaba. Y de repente dije, ¿dónde está? Bueno, el resto es historia. Lo cortaron con cierta nocturnidad y alevosía, porque fue una noche, aquello desapareció. Fue noticia, fue polémica, sigue siéndolo todavía. De repente pues el gobierno recibió una crítica que posiblemente no esperaba. Y ese sacrificio de aquellos árboles sí ha servido quizás para que a partir de ahora se lo piensen dos veces todos. Por ejemplo, aquí en esta mesa, os informo, que le he sacado a dos políticos con actual gestión, que cuando se pongan los arreglos del nuevo edificio de Correos, los árboles que están en delante, ya sabéis a cuál me refiero, no se tocan. Vamos, ni se apoyan, que son dos preciosidades
además son especialmente bellos. ¿Vosotros habéis notado, aunque sea poco a poco y con muchísimo esfuerzo, ese cambio de mentalidad? No me refiero entre los más pequeños, sino incluso entre nosotros, medios de comunicación, os preguntamos por la caída, no de árboles, incluso de uno, o de los propios políticos que discuten sobre qué ha hecho usted. Eso no se veía antes. Sí, es verdad, yo lo he notado en pequeñas cosas, ¿no? Por ejemplo, cuando estuve en la reunión del Foro de la Movilidad el 13 de diciembre, estuvimos hablando de la zona de bajas emisiones, de distintas cosas, y al hablar de la remodelación de Plaza de España, el ingeniero que la presentó se dirigió a mí expresamente, y allí estaba toda la creme de toda la política, se dirigió a mí expresamente para decir, y los árboles muertos que hay en la Plaza de España los vamos a sustituir por otros del mismo tipo, por supuesto, ficus. Dije yo, mira qué bien, ¿no? Parece que van aprendiendo. Sin embargo, esto parece que son cosas sueltas, ¿no? Cosas muy llamativas, está bien, pero, por ejemplo, el cuartel de caballería, que está en la hípica, que de defensa ha pasado a manos de la Ciudad Autónoma, la Ciudad Autónoma ha presentado un proyecto en ese cuartel, y su proyecto sobre plano es quitar todos los árboles. Y ahí no hay 2 o 3 ficus como delante de Correos, ahí hay varios cientos de árboles. Es decir, que yo creo que han aprendido de cara a la opinión pública, de cara a los votos, ¿no? Pero cuando hay algo interesante detrás, léase económico, ya cambian todos los proyectos y ya seguro que el Consejería de Medio Ambiente va a decir, no, esto es fomento. Y como fomento no tiene que responder ante la Consejería porque no tenemos una normativa que le obligue, que es una de las cosas que venimos exigiendo hace mucho tiempo, la normativa medioambiental tiene que ser tal que cualquier proyecto de construcción en Melilla tiene que pasar por un visto bueno de la Consejería de Medio Ambiente si afecta a alguna infraestructura verde. Eso está por ver. Ellos dicen que van a hacer esa normativa, pero yo estoy segura de que antes de las elecciones no lo van a hacer, como tantas cosas que han dicho. Además, no solamente no lo van a hacer, sino incluso, lo digo, no en su defensa, pero tiene su lógica. Estamos recibiendo ahora a los periodistas, los medios de comunicación aquí mismo, finales de proyecto de un gobierno que, claro, le quedan 100 días. Hay que tener en cuenta que en mayo están incluso en funciones, con lo cual ya, incluso si quisieran, no podrían. Porque el lunes hay un pleno de presupuestos y yo creo que luego habrá un pleno del debate de la ciudad y poco más se va a ir aprobando. Pues quieren cambiar la incineradora en 100 días del sitio, bueno, ¿no? Va a ser que no, Eso, a ver, la idea no nos disgustó, pero claro, las personas preguntan, oiga, que queda 4 meses para el gobierno y no se desarma una incineradora, ¿no? Aparte que hay que sustituirla con algo, porque si no tenemos un problema. Pero sí, vamos a hablar de los árboles de los excuarteles. Porque si hay algo que descubrió la opinión pública, o al menos parte de la opinión pública, es que los muchos cuarteles que había en Melilla, tenían casi por costumbre de una especie de competencia de quién tiene el árbol más bonito. Sí, lo tenían. Se cuidaban, miren por dónde la disciplina militar servía para tener zonas limpias, zonas cuidadas, y yo no sé si tenían profesionales, pero aquellos árboles estaban muy bien mantenidos. En el cuartel de Santiago, que siguen, toca madera. Por ahora. Siguen, cuidado. Y los de caballería, que incluso llegamos a poner una fotografía aérea, que ahí siguen todavía. Hay que defenderlos a rajatabla, que hagan la obra que quieran, pero eso tienen que mantenerse, porque son especialmente bellos. Recuerdo incluso, los más veteranos, el cuartel de Santiago, la parte exterior, que tenía un jardín con una bóveda llena de yedras, creo que era, me parece. Especialmente bello. Sí. O sea, era de una estética excepcional que, claro, había que cuidarla y mantenerla, que no es tan fácil como parece. Con un pasillo de palmera impresionante. Pero impresionante. Ya quisieran nuestros parques. Bueno, es que eso, cuando fuimos a hablar con Fomento de qué es lo que podía... Creo que acaban de poner el pasillo de las palmeras, gracias Paco, el pasillo de las palmeras. Que claro, fíjate en las fotos que salen, las imágenes antiguas que salen de ese jardín. Imagínate todo cuidado, raspado. Imagínatelo, estilo modernista, con esa decoración tipo... Una belleza increíble. Las palmeras están todas, se ha visto, quemadas, pero no importa, son siempre palmeras centenarias que aguantan lo que haga falta. Pero el caso es que cuando fuimos allí a decir, perdón, que es que lo que vaya a quitar... es un palmeral centenario. Dice, no, ahí no hay palmera. ¿Cómo que no? Digo, ¿cómo que no hay palmera? ¿De toda la vida? O sea, tuve que coger el móvil y decirle, aquí. No, hacen los planos sobre limpio, sobre un papel en blanco. Y así ocurre lo que ocurre. Y tenemos que ir a la carrera a salvar las cosas. Entonces, ¿qué ha cambiado la actitud? Yo creo que eso, más cuidando la imagen. Porque lo que es el arbolado, yo creo que todavía esta generación de políticos
no le importa, no tiene esa vinculación sentimental que podemos tener nosotros y los ciudadanos con el árbol, ni siquiera entienden el valor que tiene un árbol, porque a lo mejor ellos no pasean, van en coche y no les importa que les caiga el sol pero no tienen esa vinculación sentimental, sino, por ejemplo, lo de Conde del Caudete no hubiera ocurrido. Dices tú que cambian de actitud, vale, pero Conde del Caudete, ahí han desaparecido árboles con 40 años y no le han temblado la mano, han dicho, le estorba el edificio que se está construyendo, pues se quitan. Entonces, uno estaba el edificio hecho y el otro lo han quitado antes de que se construya. Y se ha tapado los alcorques, que es lo que venimos diciendo, es lo que decimos. Preocupa la opinión pública, porque se quitaron los árboles y se taparon los alcorques para que ahí pareciera que no había habido árboles en la vida. Cuando se construyera el edificio, no, aquí nunca había árboles. O sea, sí que se cuida eso, sí que se cuida la imagen, pero lo que es la vinculación o el sentimiento de salvar el árbol, por ahora no le veo yo ninguna intención. No. Hablemos de un parque maldito, y perdón por el término, pero es un poco así. Uno ya lleva 30 años en este negocio de la comunicación y no ha habido administración que no haya intentado arreglar el Parque Lovera, con mayor o menor intención. El mero hecho de que lo intenten no es malo. Me acuerdo de aquella época que le pusieron patitos y animales que luego desaparecieron, vamos, o se fueron eliminados. O sea, no hay administración que no lo intente arreglar, se inaugura, se estrena, todo el mundo dice qué bonito el parque, qué poca gente usa, y luego poco a poco se va destrozando, olvidando y vuelve a empezar. Sí. ¿Por qué ocurre esto? Porque a veces es culpa no de los políticos, sino de la población, que no lo vivimos y no nos aprovechamos de un pequeño pero bellísimo parque. Pues mira, ese camino que alguien dijo, uy, qué bonito, pues si sube este camino pegado aquí al muro. Ese camino se quitó de en medio 4 o 5 pinos centenarios. El otro de bajada que hicieron, alguien decidió, oye, pues un camino de bajada por aquí. Pues ese camino de bajada le costó la vida a otros 4 o 5 árboles. ¿El que lleva el lateral del edificio de Correos? No estamos hablando del Parque Lovera. Es un camino que no parece que vaya a suponer un cambio muy grande en el parque. Sin embargo, para hacerlo, las retro empezaron a excavar y a llevarse raíces por delante de árboles centenarios. Estábamos hablando del parque, todo el mundo lo dice, el más bonito de Melilla. Sí, lo es. Antes iba la gente, después de la boda, a hacerse la foto allí. Ahora mismo los vecinos dicen, bueno, encima que lleva un montón de años cerrados, cuando lo abran va a tener 1/3 del arbolado que tenía al principio. Ha perdido mucho, ha perdido muchísimo. Ha perdido muchísimo, la verdad es que sí. La verdad es que hemos ganado zonas verdes, pero son un poco artificiales. Yo no estoy en contra del parque forestal, creo que es necesario, además es inmenso, es inmenso, pero sí, cuando se hizo se llevó por delante árboles centenarios que no tendría que haberse cargado. En cambio, reconozco también este parque que pasa desapercibido, que está detrás de la Policía Municipal, del todavía antiguo cuartel, que a alguien se le ocurrió, ¿y si hacemos un parque, no una vivienda? Y luego incluso se le ocurrió una segunda idea, que es quitar el muro que lo rodeaba. Y la verdad es que es un parque de paso, pero muy bello, es un pequeñísimo pulmón en medio. Y hablando de muros, otro punto de inflexión de la opinión pública fue el famoso tema del muro del Parque Hernández. Cuidado que aquí hay una serie de parámetros diferentes aparte del tema verde, que era el muro en sí, la razón de quitarlo, porque el muro en sí, a ver, no es bello, pero bueno, lo típico, que es antiguo. Y no venía del tema de lejos, lo digo porque se le echó mucho la culpa al consejero de Medio Ambiente por la idea, pero yo recuerdo en la gestión legislatura de Ignacio Velázquez, Ignacio Velázquez, que llegó a hacerse un comentario, e incluso la de Juan José Imbroda se hizo un estudio sobre eso, no para que lo derribaran, pero bueno, vamos a verlo. Pero luego se pensó que había otros temas más interesantes y se aparcó, no por rechazarlo, o sea que toda administración ha pensado, ¿y si quitamos el muro? Os pregunto como ecologistas, más que como del punto de vista de la arquitectura, ¿el quitar el muro afectaría, porque se dijo, a la zona verde? O sea, porque unos decían que no, que daba una amplitud, pero otros decían que al quitar el muro podía incluso romper todos los márgenes de la zona verde que están pegadas al muro, en la parte interior. Es lo que nosotros fuimos también ahí punta de lanza desde la ofensiva ciudadana para que no se quitara. Hay que tener en cuenta que como colectivo ecologista también nos preocupa mucho el patrimonio de la ciudad. El parque ahora mismo, esa verja es intrínseca al parque, lo protege incluso del tráfico exterior. Y cuando hace viento en Melilla, pues se puede cerrar, cuando hace poniente, pues para que no pase lo mismo que pasó en el Tesorillo, por ejemplo, que un árbol pueda provocar un accidente. En el caso del parque nos lo querían vender como que se quitaba el muro y se integraba a la zona peatonal, sí. Pero cuando dijimos, es que se va a quitar la carretera, decían, no, la carretera va a seguir, pero vamos a quitar el muro.
Entonces, ahí es donde dejamos de entender el proyecto. Decíamos, pero si todavía se puede estudiar, si se integra con mucho rechazo de la ciudadanía que le gusta ver sus cosas, le gusta cuidar sus cosas y le gusta su ciudad como es, ¿no? Hay un muro que lleva toda la vida ahí. Pero bueno, se podría entender en un proyecto que integrara en la zona peatonal del centro, en la zona modernista, y fuera una continuación el parque pues, de esa zona, pero con una carretera por medio, que además ahora se han hecho aparcamientos azules, con lo que ya es difícil que vayamos a quitar el tráfico de allí. Pues no lo entendíamos. Y yo lo que no entiendo es tantas necesidades que hay en Melilla y siempre vamos a golpe de grandes proyectos y de grandes ideas como la de Aispuru y vemos problemas irresolutos como, por ejemplo, el tema de pluviales y fecales que vienen juntas y se producen esos vertidos de fecales en la desembocadura, con la insalubridad que provocan. Por no hablar de la suciedad y de los rincones que tenemos tercermundistas en Melilla y que no termina de arreglarse ese problema, administración tras administración. Sin embargo, vamos a eso, a golpes de proyectos, de intentar el pelotazo definitivo. Entonces, nosotros siempre nos vamos a oponer a ese tipo de grandes proyectos, siempre sin solucionar los grandes problemas de Melilla, que no son tan efectistas y que no exigen tanto presupuesto ni tanto boom. Además, el Parque Hernández se puede considerar un parque histórico, porque es prácticamente centenario. Y hay muchas opiniones de urbanistas que dicen que los parques son mejor integrarlos, quitar los muros, pero a nadie se le ocurriría tirar abajo el muro del Retiro, del Madrid. Ni el muro que rodea el Jardín Botánico, por ejemplo. Tampoco. Que no es precisamente atractivo, pero que proteja el Jardín Botánico. Es que claro, tú entras en el Jardín Botánico y no oyes nada, y te rodea Madrid. Claro. Que mira qué ruidoso, ¿eh? Que es Alcalá. Pero estás aislado completamente. Estás aislado completamente. Tú vas a pasear al parque y yo me pongo en las familias que tienen niños, ¿cómo va a ser lo mismo estar allí con niños si hay una carretera al lado con coches que si no hay ninguna carretera con coches o si hay una valla que te protege del coche? Evidentemente esa valla se hizo para proteger lo que había dentro y ha surtido su efecto. Sí. Entonces, si está funcionando, ¿por qué lo vamos a cambiar? Sí, sin muro no soltarías al niño. Esta verja hay que recordar también que antes había una enredadera, en un caso era Lantana, en otro caso era Dama de Noche. Que se ha perdido, Dama de Noche, en verano eso era maravilloso, pasar al lado del parque por Avenida de la Democracia. Y hacía una pantalla contra la contaminación acústica muy importante. Ahora casi da igual porque la contaminación acústica en el Parque Hernández la tenemos dentro. Sí. Con los famosos limpiadores de hojas que lo que hacen es reventar los tímpanos de la gente que pasea por el parque. Pero esa pantalla de sonido y además lo que tú dices, el hecho de poder llegar con los niños al parque y poder soltarlos, que corran, porque saben que hay un muro que va a evitar que pasen la carretera, es importantísimo en un parque. Hablemos de niños. Como os comentaba al principio, si tenemos imágenes, y eso nos ha gustado, nos han pasado, mira, la inauguración del Parque Hernández, a observar, que es una verdadera maravilla, gracias a Paco, claro, es que nació con el centro, cuando nace perdón, la campaña urbanística de Melilla, que surge de 1900 a 1930, que es cuando se surge la Melilla que conocemos, la Melilla modernista, y la verdad es que, bueno, llaman al Hernández, creo que era general, y hace aquel famoso parque triangular, muy bien diseñado, y la verdad es que Venancio Hernández, sí. Venancio Hernández, ¿verdad? Y muy bien diseñado, y le daba ese pulmón que era absolutamente necesario, porque tuvo sus problemas que podemos llamar de urbanismo y ecología. Él quería hacer el parque y otros decían que no, que era una zona maravillosa para seguir construyendo. Sí. Así que ya, eso viene de lejos. Sí. Esto viene de lejos. Y tuvo que poner su rango en la mesa, diciendo, no, aquí se hace un parque, además de un tamaño bastante más que razonable para lo que era la ciudad en aquel momento. Pero como te decía, si hay algo que me ha gustado al echar un vistazo a lo que llamamos aquí recursos, es la ingente cantidad de acciones que te hacéis con los niños, para estas nuevas generaciones, bueno, niños o no tan niños, nuevas generaciones porque van con los padres. Lo hago con una especie de balance del año pasado, que habéis estado realizando, porque, a observar, recogidas de basuras, plantaciones, ha sido un no parar durante todo este año, el 22, perdón. Pues mira, el año pasado, es que lo he mirado antes de venir, hicimos en todo el año 200 actividades, que ya está bien.
Que no lo digo porque nos llegaban las propuestas vuestras para ir con el equipo de 200. televisión y no había casi semana que no tuviéramos con vosotros 4 o 5 acciones. Sí, sí, ha sido un año y este está siendo intenso también. Y de esas acciones, 15 fueron acciones con centros educativos, con distintos centros educativos de Melilla. En el Miguel Fernández se han dado charlas, en el León Solá se han dado charlas, se ha salido con los niños del León Solá a hacer regadas, es decir, se ha habido actividades variadas. Y es que en el Haya siempre decimos que tenemos dos vertientes. Una vertiente es reivindicativa, no podía ser de otra manera, y otra vertiente es constructiva. Y solamente podemos enseñar amor a la naturaleza de esta manera, a través de los más jóvenes. Llevamos años yendo a los colegios, a los institutos, y la verdad es que estamos teniendo muy buena recepción y nos piden que volvamos todos los años. Yo ahora tengo para el 20 y tantos de febrero, me han pedido 3 charlas en el centro de adultos. Manolo acaba de estar en el Miguel Fernández, que ha pasado por ahí casi el instituto entero. También has estado en el León Solá. El otro día yo estuve con alumnos del Enrique Nieto haciendo una reforestación. Es decir, ahí no paramos. Pero es lo que más nos luce, en la parte constructiva. Y yo creo que eso está influyendo en la opinión pública también, porque hay cantidad de gente que ahora se adhiere a nuestra forma de ver las cosas, sencillamente porque lo comparte. A base de trabajar la tierra, de plantar árboles, al final comparten la idea. Y yo creo que es una de la parte fundamental de Gralla, aparte de la reivindicativa, es esa, la parte educativa, sin lugar a dudas. Vámonos también un poco a soñar. Estamos años de elecciones, perdón. La gente promete. ¿Qué pasa, señor? A ver, en un tono ya más serio, una cosa que pedís siempre, que estáis pidiendo muy importante, es esa normativa legal que dé también capacidad no solamente a la protección en sí, sino el que dé capacidad al constructor o empresario o político que quiere hacer las cosas bien. Porque muchas veces les pasa eso de que lo quito o no lo quito, lo pongo o no lo pongo, la ley me protege o me deja de proteger, ¿dónde hago lo que tengo que hacer? Y no hay una normativa legal. No va a llegar a tiempo, vamos, yo creo que no va a llegar a tiempo que se apruebe este año, incluso si quisieran, me temo que no, por lo que queda, pero bueno, eso es algo que pediríais a los partidos políticos, ya que están prometiendo, que se haga una normativa legal en lo que se relaciona la construcción con la ecología. Lo digo porque lo que sí quizás llega a tiempo es el PEGO. Pues sí, más adelantado de la cuenta, porque si la normativa debería salir antes del PEGO. En fin, lo que esperamos es que cuando salga la normativa, aunque salga después del PEGO, se incluya. Se incluya y tenga potestad lo que se está haciendo en todos sitios, y como lo que se hace para que cumpla la ley es que la normativa ambiental va por delante de la normativa urbanística. Y si el constructor quiere hacer un voladizo, que es lo que típico que pasa en Melilla, quiere que sobresalga el edificio por la parte de arriba, pues si hay un árbol, no se puede, simplemente. Está el árbol antes. Hoy en día, como no hay normativa todavía, pues simplemente se quita el árbol. Con suerte quitan las ramas nada más, lo normal es que quiten el árbol. Sí, en algunos casos le cogen una forma curiosa. Sí. Casi no nos importa, porque los árboles se adaptan a todo. Sí. Hemos visto calles en otras ciudades donde, en este caso jacarandas, la hemos visto que se adaptan mucho a las calles, que simplemente pues, la han guiado para que vaya hacia el centro y bueno, mientras den sombra al centro de edificio y no molesten a los vecinos, pues... Pero lo importante es que se respete el árbol. Y ahora mismo se está dando el caso que hay barrios que se están quedando sin árboles. Cuando llegue la normativa, lo que intentamos es que queden los mayores árboles posibles antes de que... Para mí el punto de inflexión será en esta legislatura nueva que empiece, esté quien esté, cuando le metan mano en el sentido constructivo de la palabra, al cuartel de caballería y al de Santiago. El de Santiago quizás con suerte se salve, porque está muy vigilado por parte de todos nosotros, quizás. Pero el de caballería es muy tentador. Cuidado, que nadie nos entienda mal, que está bien que construyan allí lo que quieran construir, pero manteniendo esos árboles. Claro, el cuartel de caballería está en una zona muy golosa y, en fin, lo último que hemos escuchado era... Pues que decían, sí, es verdad que lo de los cuarteles hay que darle una vuelta, pero bueno, ya caballería no, porque ya está hecho el proyecto. Ya a nosotros esas cosas no valen. Mientras haya vida y esperanza, mientras estén esos árboles ahí, se pueden no tocar. Se puede cambiar eso no está grabado a hierro en ningún sitio ni nada. El proyecto de caballería es espeluznante, no sé si lo habéis visto, pero lleva edificios y hoteles de 16 plantas.
en primera línea de playa de Melilla, es decir, rompería totalmente el skyline de Melilla, ¿no? Que ya tiene una altura de en torno a 5 pisos, ¿no? Pues de pronto moles de 16. 16 son algo así como son 48, unos 50 metros, mucho es un proyecto de otro tiempo. Es tremendo. Nosotros presentamos alegaciones y referido al PGO también presentamos alegaciones y exigimos que en el nuevo PGO, como en todos los PGOs, se haga referencia a la necesidad de respetar la normativa medioambiental existente. Es decir, porque un PGO es para muchos años. La normativa medioambiental cambia, en Melilla va a cambiar de aquí a poco tiempo porque nos lo exige Europa y nos lo exige la normativa española. Tienen que salir una serie de normativas en breve tiempo. Y el PGO tiene que decir que en relativa a infraestructuras verdes se tiene que atener a lo que diga la normativa vigente, incluso con los cambios que haya menester. Esto se lo hemos pedido por alegaciones. Si eso no lo meten en el PGO, nosotros, si el PGO se aprueba, vamos a ir a recurso de alzada seguro. Seguro. Seguir con un pequeño descanso antes de una pregunta al final, bueno, corriendo ya la recta final del programa, para que os pediré que os mojáis, y os mojaréis seguro, vosotros no os cortáis. Pero antes de nada, seguís con los paseos, digo paseos, que en tanto sorprendieron a muchísimos del Río de Oro, porque la verdad es que fue una zona verde desconocida para muchos. Siempre. No para el que aquí habla, que de pequeño también jugaba, y había pues ranas, saltamontes, camaleones, era todo una pequeña selva maravillosa para pequeño zoológico. Era un pequeño zoológico absolutamente fantástico. Qué pena que se perdiera. Se ha perdido mucha biodiversidad y quizá uno de mis sueños ahora que estamos en este proyecto tan importante para nosotros, que es la renaturalización, en la que está el Ministerio, está la Confederación y estamos nosotros, somos 3 partes las que están en ese gran proyecto. Y uno de mis sueños es que el río vuelva a tener, por lo menos, esa biodiversidad que tenía cuando yo lo conocí de niño, que era en ciertas épocas del año, en primavera, por ejemplo, era ir paseando, ir viendo culebras, ranas, lagartos... Había de todo, había de todo, ¿eh? Era muy desconocido para la ciudad, quizá por eso se conservaba también esa fauna, porque era una zona en la que no se entraba directamente. No sé si sabéis que hace unos días se hizo creo que el 18, 19 aniversario, perdón que salga de Melilla brevemente, de la nevada que hubo en Melilla. Sí. ¿Y por qué salgo de Melilla? Porque me enseñaron fotografías de melillenses que fueron al Monte Gurugú a hacer fotografías en el Monte Gurugú nevado. Y ahí todavía había monos. Y me enseñaron fotografías de los monos, 2003, 2004 creo que fue la nevada, me parece. Creo que ya no hay. Sí, había todavía monos. Te hago un inciso, es verdad que todo el mundo dice que no hay. Sí, hay a mogollón. Sí, pues me alegra escuchar eso. Sí, no sé, la gente tiene una idea Esta mañana mejor. me han mandado fotos. Es maravilloso, me da una alegría. Tiene una idea de la fauna, yo lo sé porque voy con la gente, soy el que le enseña la fauna. Con tanto incendio que ha habido. Sí, pero no, los monos se parecen mucho a nosotros, son muy buscavidas, ¿sabes? Entonces, en fin, el pinar quizá que ha ardido, pero hay zonas donde ellos se alimentan de raíces y o sea, son muy adaptables. El caso es eso, que la gente muchas veces lo que quiere es que la fauna salga, como en los zoológicos, salga a aplaudirte o algo así. A la fauna, en fin, hay que andar un poquito y meterse un poquito en el campo para verla. El año pasado tuvimos, más o menos por primavera, 2 ponientes muy fuertes, además seguidos, que nos arrancó un montón de playa. Nos quitó playa como hace tiempo no nos quitaba. De hecho, nos ha quitado playa. Sí. Se está renovando, bueno, nos dejó las playas destrozadas. Me acuerdo mi compañera Marite, en medio de la basura que sabía, bueno, trajo de todo. Yo vi un sofá. Sí. Bueno, bicicletas, documentos, un sofá, y dije, madre mía, un sofá. Pero ya ironía esa parte, cuando sabía ese poniente, después llegó aquella famosa tormenta de arena. Me acordé siempre, luego te paso las imágenes, aquella tormenta de arena, que unas imágenes aéreas, qué bonitas, bellas. Sí, la verdad, muy curiosa. Bueno, bellas, de las 6:30 de la tarde, totalmente oscurecida Melilla. Sí. Vale, el agua vino del Río de Oro, con toda la fuerza que trajo, pero posiblemente no vino con tanta fuerza gracias a la reforestación que ha habido en el Río de Oro. Aun con todo llegaba con tanta fuerza que los bloques de cemento levantó 3, que llegue a tener fuerza. Las losas de cemento levantó 3 losas, 3 o 4 losas, que luego ya se han repuesto, o que con árboles. O sea, eso es también debido a una curiosa obra que se hizo en la desembocadura, hasta incluso el actual consejero de Medio Ambiente nos reconoció el otro día que esa obra es una vergüenza. Bueno, pero no han hecho nada por quitarla, ahí sigue, que es la famosa fuente de colores. Ahí hay una alcantarilla
que se traga el caudal natural del río de Oro. No entendemos todavía muy bien por qué, no sabemos si es que ese agua la aprovechan para riego, me comentaron que se aprovechaba para regar el paseo Mir Berlanga, otros nos dicen que es para que no llegue al mar, cuando en realidad están llegando las aguas fecales al mar perfectamente. En fin, esa alcantarilla se traga ese caudal natural del río de Oro con toda su fauna, con toda su flora, se lo traga, y claro, en la riada, ¿qué pasó? Pues que ese agua entró por la alcantarilla y levantó todas las losas. Aquello fue... Que tiene que tener fuerza para levantar unas losas de muchos metros cuadrados. Siempre sorprende, la naturaleza siempre sorprende. Siempre nos creemos que vamos a poder dominarla y después nos da esta sorpresa. Pero aún entre una cosa y otra pues se pegan esos pelotazos, ¿no? Porque esas losas de cemento se cobraron muy bien. La obra en total fueron unos 800.000 euros, todavía me acuerdo, y cuando se hizo la fuente a los 2 días estaba cubierta de lodo de fecales, de aguas fecales, con lo que ya estaba inutilizado. Venga, os voy a poner una pregunta. Pero se inauguró antes de las elecciones. Eso sí, Con que lo mucha pusieron, pompa. fue una multa, costó una multa por inaugurarla antes de las elecciones, pero ellos lo hicieron. Ah, bueno, sí, verdad, sí. Y bueno, y luego no se ha vuelto a encender ni a funcionar. Porque, Imposible. De hecho, creo que hay mucha gente que no sabe que hay una fuente. Hombre, si lo miran lo que ven es todo negro. O sea, negro es... A ver, venga, os voy a poner en un brete, aunque me vais a responder con sistema directo. Quiero que sepáis que yo estoy de acuerdo con la obra que os voy a comentar. Como sabéis, cuando llega esta administración, me refiero a la nacional, le quita la ciudad autónoma, porque se lo quita, muchos millones de euros para la famosa ampliación del puerto. La ampliación del puerto ha habido 3 proyectos, uno grande, uno mediano y uno pequeño. Al final iba a ser el pequeño, que era ya grande, es bastante amplio. Y bueno, pues se estudió. Algo que descubrimos los periodistas con la ampliación del puerto en todas sus vertientes, aparte del enfrentamiento político, era la ingente cantidad de proyectos medioambientales y documentación medioambiental que te exigía Europa, bueno, que te exige Europa para hacer algo así, lo cual me parece bien. Y justo cuando la supera, pues se quita el dinero. Así que yo os pregunto, porque económicamente es factible su interés por una serie de competencias comerciales, porque Marruecos está haciendo otros puertos, porque somos quienes somos, ya sabéis, una ciudad occidental europea en el norte de África que necesita de mayor espacio. Ya habéis conocido esta historia muchísimas veces. ¿Estaríais de acuerdo con esa ampliación? Porque sé que no. O he escuchado que no. No, de hecho ya ahora creo que... No digo el aeropuerto ese famoso, ese ya me parece de ciencia ficción. Pero el puerto es que es un proyecto inmensamente menor. Yo creo que ahora es cuando se entiende toda esta obra pública que ha salpicado España de aeropuertos vacíos y de puertos vacíos, cierto. Pues que se estaban haciendo no porque fuera mejor para la economía, porque en realidad ahora suponen un agujero a la economía, sino por desviar una serie de millones hacia empresarios que, en fin, amigos del gobierno en ese momento. La ampliación del puerto nuestro hubiera sido la misma que la de Cartagena, que la de muchos otros puertos que ahí están enormes superficies de cemento que están aprovechando ahora las gaviotas para anidar, es la única utilidad que tienen. Y que sí suponen además, hay que recordarlo, un impacto ambiental grandísimo. Es que por eso lo pregunto. No solo por la patela ferruginea, que todo el mundo habla de eso, sino por la cantidad de cemento, la cantidad de árido, la cantidad de emisiones de CO2 que supone el hacer una infraestructura de ese tamaño. Las excusas para hacerlo, que era, al principio era Almazán, el señor Almazán, su objetivo era construir un gran puerto de contenedores. Sí. Contenedores que en Melilla resulta que íbamos a recibir todos los contenedores que venían por el Mediterráneo camino de América y casualmente iban a parar aquí. Casualmente. Y la frontera cerrada. Sí, ahora. Y le decíamos, pero bueno, si no hay casi contenedores aquí, ¿por qué ahora van a decidir cambiar eso? Luego ya se dieron cuenta de que eso no había forma de mantenerlo. Estaba Málaga quedándose sin contenedores, otros puertos en España. El traslado de Endesa, la segunda... Sí, y entonces dijeron, bueno, pero entonces hace falta ampliarlo, esa fue la segunda excusa, para trasladar las industrias sucias, trasladar Endesa. Trasladar Endesa, ¿quién lo paga? ¿No? ¿Quién lo paga? Endesa dijo que no. Endesa no se va a ir. Endesa dijo que no, directamente. Endesa diría, yo no lo voy a pagar, y el Estado dice, yo tampoco lo voy a pagar. Y dicen, bueno, pues además de trasladar Endesa, trasladar también la incineradora, ahora es por las industrias sucias. Pero lo que se ve es que en el fondo lo único que querían era vender un proyecto que según ellos iba a dar trabajo a en torno a 5.000 personas, luego fueron reduciendo, y fue mantener esa imagen de cara a la galería, de cara a los votos. Y con este segundo objetivo de industrias sucias. Pero si a quien encargó el estudio de la ampliación del puerto no le había interesado Endesa en la vida,
si no movieron un dedo por bajar la contaminación de Endesa, si tenían la autorización ambiental integrada que podían cambiarla a su antojo, bueno, a su modo de ver, y le dieron una autorización ambiental integrada que le permite seguir contaminando una barbaridad hasta 2030, y en su mano había estado rebajar los límites de emisión de dióxido de nitrógeno de Endesa, porque eso lo legisla la ciudad autónoma, y no lo hicieron en la autorización ambiental integrada. No les importa lo que contamina Endesa, lo que les importa es la cantidad de dinero que se mueve si se construye el puerto, aunque luego se quede vacío. Eso es lo que les interesa. Y luego, por otra parte, Endesa contamina, sí, pero si Endesa la llevamos allí un poquito más allá, sigue contaminando exactamente igual. Y los vientos de levante, que son los mayoritarios en Melilla, nos siguen trayendo los humos exactamente igual. Lo que hay que hacer es invertir en fotovoltaica muchísimo para que la cantidad de electricidad que se produzca de manera autosuficiente sea elevada y podamos cortarle a Endesa 3 o 4 motores, aparte de cambiar el resto a gas. Eso es lo que hay que hacer para evitar la contaminación de Endesa. Y para evitarle de la incineradora es que es ridículo. El otro día estuve mirando lo que emite la incineradora. Bueno, lo que más contamina en Melilla, con muchísima diferencia, es el tráfico rodado. Los dióxidos de nitrógeno son del tráfico rodado, pero vamos, un 80%. Y estuve mirando los datos de emisiones de la incineradora y de Endesa, los últimos datos que aparecen en la web del Miteco. La incineradora emitió 7.800 kilogramos de dióxido de nitrógeno en ese año y Endesa emitió 3 millones. Es decir, la incineradora comparado con Endesa es ridículo. Pero es que quien más contamina tampoco es Endesa, es el tráfico. Hay que reducir el tráfico y hay que reducir la contaminación de Endesa con placas fotovoltaicas y con motores de gas. Eso es lo que hay que hacer. Y todo lo demás es humo, pero que humo a base de millones de euros. Hay una máxima en el gasto público, no sé si la conocéis, una máxima irónica, sarcástica. ¿Por qué construir uno si puedes construir 2 por el doble de precio? Sí. Es una máxima muy mala uva. Sí, a ver, en el tema de la estación marítima fue una cosa así, ¿no? Fue clavado. Y hace otra. Fue clavado. Porque construir unos por 2 por el doble, fue justo el doble de precio. Y un inciso que se me olvidaba, tanto que dicen que en Melilla no hay sitio, que es... otro Desde que se cerró el contrabando, la inmensa mayoría de los pabellones del polígono industrial están vacíos. Es decir, hay sitio todo el que se quiera ahora mismo para trasladar cosas a la periferia. Pero es que tampoco hace falta. Es que lo que hay que hacer es mucho más barato y se puede hacer ya de otra manera. Claro. Fíjate, en el tema de Endesa, que se alude mucho a esa contaminación, en todo caso que se quitaría la carbonilla que le está afectando a Magna Melilla. Porque Endesa es carbonilla al entorno. A quien más le llega es al barrio de la Victoria, por eso de la pluma de Endesa. Lo que es carbonilla, esa carbonilla que mancha, eso sería a lo mejor al entorno más próximo de Endesa, pero lo que es la contaminación peligrosa, que no se huele, que serían los óxidos de nitrógeno y los de azufre, eso están llegando al barrio Vitoria, probado, eso está medido, que es al barrio Vitoria. Tú lo llevas al puerto, a lo mejor lo que hace es adelantarlo. Y luego lo que se huele en el paseo marítimo, que molesta tanto, es el combustible. O sea, es que no hay que confundir. Sí que es verdad que es muy molesto ese olor, pero lo que huele es el combustible. Lo que mancha es la carbonilla, pero lo que nos está contaminando es ese gas que que es inodoro y que está llegando allí. Hay que dar datos científicos y no creernos lo primero que nos dicen. Aprobaron subir las chimeneas de Endesa en la última autorización ambiental integrada porque todos los técnicos que venían de fuera decían estas chimeneas son muy bajas. Esto hay que elevarlo para que se difumine mejor la contaminación. ¿Lo han hecho? No quiero despedir el programa sin hablar de un clásico, las gaviotas. Que es un clásico ya que lo tomamos casi con un poco de pincelada de humor. Gaviotas buenas, gaviotas malas, porque parece que están las buenas y están las malas. ¿Cómo están nuestras gaviotas últimamente? Porque por el centro, de un tiempo a esta parte, he visto menos gaviotas de esas que me miran, que te miran, ¿eh? Ten en cuenta que estamos en enero, ¿eh? Por eso, que cogen una paloma,
se la cargan. Ayer vi una persecución muy buena. Y sales de tu casa, sobre todo en la zona peatonal, y te mira la gaviota como diciendo, ¿algún problema? Por cierto, ¿tiene usted un poco de sal y tomate porque yo me pongo a comer tranquilamente? O bueno, he visto en la calle General Marina una gaviota cruzar con un cadáver de paloma y los coches pararse y la gaviota mirando como diciendo, un momento que estoy cruzando. Y cruza con su paloma, se va al parque y se la come. Rosa, como yo, ha estado precisamente... Ay, mira, qué pobre, está en una gaviota de pico rojo, precisamente. Pico rojo, sí. La pena de confundirla, ¿eh? Ayer vi una, ya. Sí. Pues Rosa ha estado conmigo en Chafarina y hemos visto esa diferencia del rol de la gaviota que está ocasionando el problema, que es la patia amarilla, que su rol es el de depredador. Está alrededor de las colonias de pico rojo a ver qué caza, a ver si se lleva un pollo, a ver si... Entonces ese rol, el que se ve, esa altivez que se le ve a esa gaviota, es porque realmente es un depredador. La de que pico rojo se le nota ese porte de pescadora, que es lo que es. Entonces, la gaviota patia amarilla, que como depredador siempre debería ser más escaso que sus presas. Bueno, le estamos regalando la comida, está Melilla llena de basura, están los recreos llenos de bocadillos. Pues le estamos dando las condiciones idóneas, falta de depredadores, en los techos no le molesta a nadie, le da las condiciones idóneas para que se expanda como se ha expandido. Nosotros ya avisamos que estaba siendo un problema porque además esta gaviota donde entra elimina el resto de biodiversidad, ataca gavilanes, ataca primillas, ataca cárabos, una fauna muy interesante, urbana, quizás no tan visible, pero muy útil. Hace tiempo que veo muchos menos vencejos, por ejemplo. Sí, ataca mucho a los vencejos. Entonces, donde esta gaviota aumenta de población como ha aumentado en Melilla, es un problema para el resto de fauna. Nosotros ya avisamos que había que hacer algo, de hecho, había unos fondos europeos, se solicitaron y nosotros colaboramos con un informe de los problemas que estaba ocasionando esta gaviota para que se le consideraran estos fondos. Desde entonces, por unos años se ha actuado, otros no. Cuando no se actúa es un problema. Cuando se actúa y se quitan los huevos del casco urbano, deja de serlo. Y no se ven esos pollos cruzando la carretera y esas gaviotas agresivas que en realidad lo que están defendiendo es a sus pollos, que están en el casco urbano. Pero para mí es muy importante que se sepa la diferencia entre una gaviota y otro, porque el otro día se ilustró una noticia de que en Primo de Rivera estaban ocasionando un problema estas gaviotas, las patas amarillas, que ahí las tenemos con las patas amarillas, y la foto que aparecía en prensa era una gaviota de pico rojo. Digo, precisamente la pobre esta que está sufriendo la sobrepoblación de la otra y está disminuyendo de población por culpa de la otra, pues encima ilustren la foto con ella. Yo creo que es importante que sepamos la diferencia. La gaviota de pico rojo es mucho más escasa, solo se ve en la costa porque es pescadora. Y ahora tenemos la suerte de que tenemos colonias en Melilla. En su día solo existían chafarinas y gracias a que Chafarina era una reserva se salvó porque estaba a punto de extinguirse. Entonces el que la tengamos en Melilla tiene que ser un orgullo. Y no decir las gaviotas, sino decir, tenemos un problema con la patia amarilla, pero tenemos la suerte de tener la gaviota de pico rojo, que no la tienen el resto del territorio nacional, nosotros sí. Pues Rosa Manuel, muchísimas gracias por venir una vez más aquí a hablar de Queraya y de todo el trabajo que realizáis, que cabría decir, bueno, yo creo que siempre ha funcionado, pero que después de muchísimo esfuerzo, muchas generaciones y muchos años, sí está viendo una luz, al menos una capacidad de protesta y de crítica, y por qué no decir, un poco de miedo a la clase política de hacer o no hacer tal o cual cosa. Seguiremos en defensa este año, echando un vistazo y con lupa a cierto arbolado de ciertos cuarteles para que se mantengan. Sería una derrota perderlos, así lo digo, sería una derrota perderlos. Echaremos un vistazo a estas gaviotas, sobre todo cuando llegue la primavera, los combates aéreos que va a haber, que los va a haber, y nada, estaremos también vigilando otros combates. Estamos en año de elecciones con todo lo que eso representa, para bien y para mal, y eso hay que aceptarlo. Muchísimas gracias por vuestra labor, que va a continuar, y tendréis con nosotros siempre un apoyo y una cámara detrás. Muchas gracias por ese apoyo. Pues nada, nosotros nos lo dejamos aquí, hemos mezclado un poco esa información y esa educación que creo que todos tenemos que tener en el tema ecológico, en un programa un poco especial porque estamos, soy pesado, en el año que estamos, y hay sensibilidades y la ecología siempre tuvo que estar, siempre tuvo que estar, pero la ecología ahora sí parece que tiene una especie de guión dentro de las campañas políticas, aunque sea forzada para los políticos, pero ahora sí tienen que hablar de ello. Nos vemos la semana que viene con otro tema y muy diferente.